Así suenan los 40 vuelos que despegan diariamente desde Pereira, porque cuando viajas desde el Aeropuerto Internacional Matecaña, encuentras más destinos, más negocios y más oportunidades. Operadora portuaria Aeropuerto Internacional Matecaña. Un cordial saludo a la amable audiencia de Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión en Pereira y el departamento de Risaralda. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Carlos Andrés Hernández Zuluaga. Él es candidato a la alcaldía de Pereira. Esperamos que él resuelva algunas inquietudes que tenemos nosotros como periodistas y la opinión pública desde la perspectiva de la ansiedad que hay alrededor de las candidaturas, más de una decena de candidatos a la alcaldía de Pereira. Después de este importante mensaje. Muévete sin ruido y sin emisiones. Con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira. El futuro es ahora. Ya estamos entonces con el candidato o precandidato a la alcaldía de Pereira, doctor Carlos Andrés Hernández Zuluaga. Y quisiéramos de entrada, al tiempo que le agradecemos, doctor Carlos Andrés, su amabilidad en atender esta invitación, conocer por qué razón usted aparece como candidato a la alcaldía de Pereira después de haber sido alcalde temporalmente en el último periodo, en la última fase del alcalde Juan Pablo Gallo, cuando usted lo reemplazó a raíz de una suspensión que la Procuraduría General de la Nación le hizo al anterior alcalde Juan Pablo Gallo. Bueno, Luis, muchas gracias por invitarme a este espacio, muy complacido de estar con una persona como usted, un periodista tan profesional como usted, me alegra mucho. Bueno, efectivamente sí, tenemos una experiencia que venimos desde lo público y todo el mundo conoce que en algún momento pudimos estar en ese espacio de servicio a la ciudad, esa experiencia tan bonita de servirle a la ciudad entre el 2016 y 2019 como secretario de Vivienda. El último año terminamos como secretario de Vivienda y Gobierno cuando renuncia una amiga muy querida, Adriana Vallejo, y por cosas del destino suspenden al alcalde en aquel momento por un proceso disciplinario y terminamos siendo alcalde de la ciudad por decreto del gobernador Sigifredo Salazar. Tenemos mucha experiencia de lo público, nos hemos formado, hemos estudiado, nos hemos formado no solamente para la gerencia de la cosa pública como tal, sino para la concepción y construcción del Estado, sobre todo desde el tema social. Y hoy en día, frente a esa experiencia, le queremos poner a consideración a los pereiranos, no solamente una gestión comprobada que hemos hecho, porque hemos hecho obras y hemos llegado a las diferentes comunidades, sino poner esta candidatura con un grupo de amigos, con una concepción muy social, muy incluyente, pero sobre todo de mucha construcción de sentido de pertenencia por la ciudad. Entonces estamos en ese ejercicio en este momento. De esa experiencia, ¿de cuánto tiempo fue como alcalde de Pereira? Casi 4 meses, Luis. Siempre fueron casi 4 meses. Casi 4 meses, pero yo era el delegado de la contratación de todas las secretarías y entidades, me tocaba hacer revisión jurídica también, y estuve casi en todas las juntas como presidente de junta en diferentes juntas o pertenecía a diferentes juntas, o sea que conocemos muy bien la administración municipal desde adentro. ¿Qué le queda de esa experiencia de 4 meses como alcalde de Pereira? Bueno, Luis, no, es una experiencia muy bonita, entregados, porque teníamos sobre todo 3 compromisos en ese momento. Sacar adelante unos proyectos de ciudad que traía el alcalde, pues, él era el jefe mío en ese momento. Unos retos importantes que se dieron en ese entonces, no sé si usted lo recordará, el Halloween 2019, que amenazaban con destruir toda la ciudad, que al alcalde Gallo en el 2018 prácticamente le acabaron el centro comercial, el Torre Central, el Victoria, el Pereira Plaza, muchos de ellos. Nos enfrentamos a esas situaciones tan complicadas y las sacamos avante, nos fue muy bien, y también nos tocó el paro del 2019, que en ese momento asesinaron a Dilian Cruz en su momento frente a eso. Entonces, y cerrar esa administración de 4 años, me tocó cerrarla, no fue complicado porque es la responsabilidad. Pero yo creo que cuando uno está preparado puede asumir la responsabilidad frente a los pereiranos y los proyectos que se hicieron. También unos sinsabores por muchas cosas, porque pues no lo estábamos pidiendo, yo no estaba pidiendo quedar encargado, como yo era secretario de Gobierno, la ley, inmediatamente nos tocó ese tipo de encargo. Y algunos sinsabores que se presentaron ahí, pero muy alegre de poderle seguir con vocación de servicio, poderle seguir sirviendo a la ciudad. ¿Qué tan cercano es usted al hoy senador Gallo? Bueno, Luis, yo te voy a decir algo, y se lo he dicho a todas las personas con las que me he reunido, con actores sociales, comunales.
Yo pertenecí a un proceso, yo fui registrador departamental y el senador de varios departamentos, y el senador Gallo en algún momento me llamó a ser parte de su equipo. Yo muy complacido, vengo de una familia muy liberal social. Yo conozco su familia. Usted conoce mi familia, una familia muy política. Mi papá fue concejal de Pereira, tuve un tío alcalde de Marsella, y pues feliz de poderle servir. Indudablemente tenemos una buena amistad todavía, a pesar de que ya no compartimos ciertas ideas y ciertas concepciones que a mí me parece que se han venido alejando. No solamente el senador Gallo, sino el alcalde Maya. Y esa es la diferencia, y lo hemos demostrado como columnistas desde el año 2020, donde hasta me han dicho que he sido un poquito agresivo con eso, pero yo creo que cuando uno tiene argumentos, cuando uno es crítico y cuando uno está de acuerdo con las cosas, tiene que manifestarlos. De acuerdo. Entonces usted es distante del senador Gallo y del alcalde Maya, no de reciente cuño, sino no. como lo dice desde el 2020. 2019, cuando terminé la alcaldía, ¿Sí? Ahí se presentaron situaciones que la verdad yo comencé a no compartir. Porque hay unos comentarios malucos al respecto, que no, que es que usted es un candidato en cuerpo ajeno, que el doctor Carlos Andrés Hernández es un candidato de la cuerda de Juan Pablo Gallo y que lo mandó para fraccionar la votación y él meterse por el medio para atomizar el electorado, cosas de esos por el estilo. ¿Usted es consciente de eso? Sí, claro, Luis. Sí. Y por eso le contamos a la ciudadanía las cosas como son. Mire, a mí no me gusta mirar a la gente a los ojos, sí, y ser coherente en las cosas. Yo soy muy social, pero tenemos una gran oportunidad de hacer un proceso, de seguir trabajando ese tema social con la gente, construyendo tejido social. O sea, no es cierto lo que están diciendo. No, que yo soy plan C. Mire, las relaciones con ellos en este momento no son buenas. Sí. No decir que son mis enemigos, que yo los odio, como otros candidatos, que uno destilar veneno no es bueno. Aquí, es una distancia política, no personal. Es una distancia política de las ideologías, de los pensamientos y de algo muy importante. De la visión de la visión de ciudad. De ciudad. Voy a decir algo. En esos 4 años donde estuvimos en la administración, el mayor valor, lo que quisimos construir fue confianza a los ciudadanos. Y hoy en día el tiempo nos ha demostrado que eso se perdió. ¿Y quién acabó con eso? El alcalde Maya y el senador Gallo. ¿Por qué? Porque en vez de estar pensando en administrar la ciudad, llegarle a la gente, acompañar a la gente, como gobernante que debe ser estructural e integral, se preocuparon más en seguir la próxima elección política, la próxima campaña, que para el Senado de tal, que para la Cámara de tal, que para la presidencia de tal, y eso se volvió un fortín burocrático y se perdió el enfoque de administrar la ciudad como tal que se está dando. Y eso es una de las diferencias que tenemos. Es una de las diferencias, sí, pero yendo por partes, pues eso lo hacen todos los alcaldes. Cada alcalde quiere tener el privilegio de decir que este representante fue elegido y este senador fue elegido en mi mandato, y eso es política. Lo que usted quiere decir es otra cosa, seguramente, que se enfocaron fue solamente en eso. Solamente a campañas políticas. Y eso ha ido desgastando mucho a los contratistas, ¿sí? Con presión de los contratistas. Entonces se desenfocaron. ¿Eso es cierto, la presión a los contratistas? ¿Eso es cierto? Indudablemente, Luis, indudablemente. Tienen un sistema de información donde los miden como si fueran ganados, con código de barras. Yo tengo muchos amigos de la administración porque esta es una ciudad pequeña y uno no puede pelear con los amigos. Tengo contratistas, muchos que me están ayudando. Son diferencias en el concepto y en la manera de manejar la ciudad. De tratar la gente. Yo creo que la gente se enamora para motivarla y ellos no. Ellos ya están pensando constantemente en mantener el poder enceguece, y eso ha traído unas consecuencias para el equipo que no era lo que pensábamos. Luis, nosotros criticamos mucho la administración de la U por la forma como trataban los contratistas, los constreñían, los presionaban, los atemorizaban, los ponían a comprar boletas de $1 millón. Sí. Y cómo es que prácticamente no solamente el senador Gallo y la administración del actual alcalde hacen lo mismo, sino que lo hacen peor. En eso no estamos de acuerdo y en eso tenemos que ser muy claros con la gente, porque no es la forma. Yo entiendo lo que usted me dice, cuando una administración es buena y si hay un equipo bueno, póngala a disposición de la comunidad, de la ciudadanía, para que la ciudadanía elija. Sí, claro. Pero mire, ¿cómo que contratos ahorita de 3 veces? ¿Cómo que la gente la tienen ahí, que les ha ayudado en 3, 4 campañas y todavía los tienen humillados haciendo fila y que no los contratan en este momento, jugando con el hambre y con la necesidad de las personas? Y eso me parece a mí un tema muy vil. Mire, desde mi secretaría, Luis, y usted puede investigar, usted que es investigador, a la gente la tratábamos bien, la queríamos, contrato de 8 meses, contrato de 12 meses, y la gente se sentía feliz y contenta y sentían ese amor y ese cariño. Hay una pregunta que es lógica, obvia y determinante en relación con el planteamiento que usted está haciendo, doctor Carlos Andrés. Sí, señor. Como usted es tan Hernández,
Sí. Usted es muy Hernández. Muy Hernández. Yo conozco su familia, yo fui un amigo de su tío ya fallecido, Carlos Alberto Hernández, más conocido como el eterno gerente del terminal de transportes. 23 años. 23 años de gerente de la terminal de transportes, una gran persona, terminó como alcalde de Marsella. Sus últimos días fueron, para los amigos de él, fue muy doloroso porque falleció Carlos Alberto y al día siguiente falleció un hermano. Norberto me tocó. Un tío tuyo. Siendo secretario de gobierno, Norberto era corregidor. Sí, murió uno y al día siguiente murió el otro, de la misma familia, un par de hermanos. Ahí nos acompañamos los amigos. Usted es hijo de Germán Hernández. De Germán, que fue... Es una historia muy interesante que alguna vez usted y yo tuvimos la oportunidad de compartirla porque él fue suplente de Juvenal Mejía Córdoba en el Consejo de Pereira. Sí, sí. Y había un compromiso entre ellos, entonces un día le pregunto yo al papá del hoy precandidato a la alcaldía de Pereira que qué pasó al fin con esa suplencia suya. Y dije, no, pues si hablé con el doctor Juvenal Mejía y me dice que sí, que yo tengo derecho a 6 meses, pero que lo voy a dejar ir al consejo 3 mesecitos, ¿cierto? Le bajo esos 3 meses y es una historia de lo que pasa en la política. Sí, sí. Pero Germán, el padre del doctor Carlos Andrés, lo contaba con una ironía y con un sabor muy pereirano, muy risaraldense. Tengo una le hago un paréntesis. Dígame. Ahí, como al doctor Juvenal Mejía le decían vaca brava. Sí, vaca brava. Y entonces él presentaba a mi papá y le decía, ahí les presento mi ternerito. Las anécdotas de la política que hacen menos agreste esta actividad social que es la política colombiana y en este caso la política de Pereira. Hay una inquietud que tengo planteada para usted en relación con los temas de lo que llama usted el desorden, la anarquía, los abusos de la actual administración municipal. Sí, señor. La pregunta es, y se la anticipo antes de este mensaje importante en el programa Puntos de Vista, que es el programa de los líderes de opinión pública como usted lo es. La pregunta es, si usted ya conoce todo ese territorio minado, ¿cómo, si llegara a ser alcalde, solucionaría esos problemas de raíz? O sea, el problema de la contratitis, el problema del abuso con los contratos y el manejo de las personas que están en la administración municipal, ese tipo de cosas que usted ha mencionado y que la audiencia de Puntos de Vista ya ha escuchado y ha visto en la persona suya plenamente. Después de este mensaje, por favor. Muévete sin ruido y sin emisiones. Con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira. El futuro es ahora. Bien, estamos de nuevo entonces con Carlos Andrés Hernández Zuluaga, precandidato a la alcaldía de Pereira, y la pregunta es la misma. ¿cierto? Sí, señor. Si llega a ser alcalde, ¿cómo soluciona todas estas cosas anómalas que usted está denunciando en la alcaldía de Pereira a cargo de Carlos Maya bajo la dirección política de Juan Pablo Gallo? No, indudablemente, Luis, primero que todo yo considero, yo que estuve en la administración, que hay que hacer una reorganización funcional por parte de la administración municipal. ¿Una reforma administrativa? Al menos una reorganización de funciones, porque hay unas secretarías que en verdad están cortas con unas funciones y hay otras que tienen un exceso, son digamos muy cabezonas en esa estructura que se tiene, por ejemplo, infraestructura. Entonces hay que volver a organizar, no solamente para que exista una funcionalidad en rol del servicio de los pereiranos, en esa redistribución de funciones, sino poder incorporar, y como lo dice la ley, por ejemplo, la ley 1474, el Estatuto Anticorrupción, unos nuevos funcionarios que en verdad constantemente le puedan servir, generando mayor estabilidad, pero mejores calidades de servicio a los pereiranos, que por eso es que pagamos los pereiranos. Y lo otro, unos contratistas idóneos, que se puedan medir con metas, pero que puedan tener unos contratos mucho más estructurales y más seguros en esa estabilidad. Y eso lo ha venido promulgando y lo ha querido, eso se cayó el decreto por parte del presidente Petro, pero la idea es generar unas condiciones que no pueden ser temporales de acuerdo a las situaciones, especialmente en tiempo electoral. Estabilidad para los funcionarios. Estabilidad para los contratistas y para los funcionarios con una funcionalidad objetiva frente a lo que requiere la ciudad como tal. Y eso lo podemos garantizar evitando como ese manoseo
Además genera una inestabilidad no solamente administrativa y un desgaste para la administración desde lo jurídico. Usted que estuvo en la administración pública, estar haciendo contratos por 3 meses, Sí, entonces pone a todo el mundo a funcionar en rol de los estudios previos, las minutas, la contratación, el SECOP, el SECOP 2 y todo digamos, esa tramitología que se tiene. Entonces hay un gran desgaste que no tiene una concepción como tal y que atropella, yo creo que los derechos y la dignidad de los contratistas. Hay una cosa que usted no ha dicho, Sí, señor. pero no porque no quiera decirla, sino porque tal vez la desconoce, aunque yo creo que usted algo sabe de eso. Sí. El problema no es que haya un contratista contratado por 3 meses, porque si a usted lo contratan por 3 meses y arranca el 1 de enero, febrero, marzo y el último día de marzo se terminó el contrato y se fue para su casa, ese fue el contrato. Sí. El problema es que usted se queda 15, 20 días, a veces hasta 2 meses cuidando el puesto para que le den el otro contrato. Y se conocen casos en la administración municipal y en la administración pública en varias partes que son aberrantes, de personas que tienen contratos 7 u 8 meses al año y trabajan 12 meses. Sí, señor. O sea, devengan 8 Es meses, verdad. pero tienen que trabajar 12, cuidando, y además con un altísimo riesgo para la administración pública, porque donde a un contratista de esos que ya tiene contrato realidad, eso ya es un contrato realidad, un verdadero contrato, que se convierte en contrato, ya no en contrato a término de obra o a término de contrato de prestación de servicios, sino en un contrato ya de término indefinido, Sí, contrato señor. de realidad como se llama en el derecho Claro. laboral, ¿cierto? Donde le pase algo, un accidente o algo así, el problema es de la administración pública. Claro, Luis, y eso es gravísimo. Y le voy a decir una cosa, lo decimos de manera concreta, está pasando en la alcaldía de Pereira en este momento. Yo tengo amigos que me los tienen trabajando sin contratarlos, asumiendo un gran riesgo, no solamente desde la EPS, desde el tema de salud, sino de riesgos profesionales, y eso es gravísimo. Y me da pie, si me lo permite, Claro, por supuesto, para a eso pedirle a venimos. los órganos de control, a la Procuraduría Regional y a la Personería de Pereira que por favor vayan y hagan una visita, una inspección y revisen qué contratistas hay en este momento ya legalmente contratados bajo la ley de contratación y registrados en el SECO con la publicación y la publicidad que se tiene al respecto, y mirar cuáles otros no están ejerciendo funciones, porque eso es delicado. Y usted me da pie para denunciar eso públicamente y hacer un llamado frente a eso, porque me parece un atropello. O sea, un profesional que se ha preparado, que ha estudiado, que pone voluntad, Sí, que por es bueno, supuesto. que va a la administración, y lo tienen en pocas palabras mamándole gallo hasta marzo, para después darle un contrato de 5 meses que dé más o menos hasta elecciones, y si el señor se mueve no le vuelven a prorrogar. Y le digo algo, vamos en campaña a solicitar y a ser garantes de que los contratistas no los constriñan y que no los saquen por temas electorales, porque entonces quiere decir que no hay objetividad en la contratación. De acuerdo. Ahora, la solución, si usted llega a ser alcalde de Pereira, ¿qué solución le daría a ese tremendo problema? No, indudablemente los contratos con un periodo mucho más largo, que sean objetivos a lo que se necesita. Es que la contratación es muy clara, la persona está por objetivos. Ah, claro, si el objetivo es de 3 o 4 meses porque tienen que entregar un producto como tal, pues se da. De acuerdo. Pero esos contratistas que suplen una necesidad por la cual no la tienen los funcionarios de planta o misionales, les vamos a garantizar contratos mucho más largos, mucho más extensos, con garantía y con una estabilidad para poderlo hacer. Y para que llegara a ser de planta, ¿qué tendría que ocurrir? No, primero indudablemente hay que hacer una reorganización, una funcionalidad para determinar las necesidades claras por las cuales llega nuevas personas que entran en profesionalidad y que puedan ser susceptibles de carrera Porque un administrativa. hecho concreto de la administración pública municipal, en este caso concreto de lo que estamos hablando, es que evidentemente ese tipo de personas y de servicios se necesitan. Claro. Porque la administración, o sea, se requiere una reforma administrativa que no se puede hacer porque vale un infierno de plata. Sí, señor. O sea, no se puede invertir todo el presupuesto municipal en una reforma administrativa, No. por una parte. Pero lo complicado y lo verdaderamente enredado allí es que no se puede prescindir de los contratos de prestación de servicios. Lo que hay que es humanizarlos. A eso es lo que le estamos apuntando, humanizarlos, con 3 elementos. Estabilidad, una temporalidad mucho más larga en Sí. esa función que es una función para el Estado y, Sí. para los pereiranos. 2. Y con una formación y un apoyo integral también a ellos, porque es que a pesar de ser contratistas,
ellos requieren, por ejemplo, capacitación, Sí. requieren ese apoyo integral, requieren, por ejemplo, hacer parte de ese tema de bienestar, a pesar de que la ley de carrera administrativa es muy discriminatoria en ese tipo de cosas. Y uno lo ha vivido, por ejemplo, hacer una actividad y que no, que los contratistas como son de planta no pueden estar ahí. Indudablemente es un tema de la ley, pero existen otros mecanismos para generar mayor compromiso por parte de esos contratistas, porque es que todo eso redunda finalmente en el bienestar en la calidad y en la del calidad del servicio. servicio. Entonces, por eso uno muchas veces ve contratistas que no son comprometidos, que a uno le duele mucho, que no presten un buen servicio a los ciudadanos, o como pasa en este momento, Luis, una administración de puertas cerradas, donde se prometió que era de 24 horas el servicio, ahora usted va a las 2 de la tarde y eso parece un edificio fantasma. ¿Por qué? Porque no hay compromiso y por la forma como se ha tratado a los contratistas, que son personas, que son pereiranos, que merecen todo el respeto. Carlos Andrés Hernández Zuluaga, candidato o precandidato a la alcaldía de Pereira, tendrá que hablarnos de unos problemas críticos de gobierno municipal, por ejemplo, el espacio público, por ejemplo, la racha de invasiones que tiene atormentada la ciudad, invasiones ilegales. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los planes de vivienda del municipio? Pereira hace mucho rato no hace unos proyectos o unos programas ambiciosos de vivienda popular. Hablamos de eso en el siguiente programa aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión de Pereira y el departamento de Risaralda. A la amable audiencia, entonces la invitamos para que vean el siguiente programa con el aspirante a la alcaldía de Pereira, Carlos Andrés Hernández Zuluaga.